que ustedes realizan, a lo mejor algunos estudian, otros trabajan, otros son dueños de casa, dueñas de casa. Créanme que es la mejor inversión que uno puede tener. Así que yo les motivo que todo este caudal de información, de conocimiento, más la obra del Espíritu Santo en ustedes, puedan valorizar y puedan internalizar todo esto que se les está entregando. Evidentemente tiene que haber un grado de exigencia, pero no tengo ninguna duda que aparte de la exigencia, el deseo de cada profesor que está probablemente tomando alguna cátedra, es que ustedes aprendan, adquieran conocimientos para que en una forma interna los puedan procesar y luego los puedan aplicar. Así que yo quiero motivarles, quiero decirles que hoy día están comenzando, pero al final, cuando terminen este proceso, evidentemente van a estar muy crecidos, van a estar mucho más seguros de tener herramientas claras para trabajar con nuestros niños y con los adolescentes. Ellos adolecen hoy día de muchas cosas, pero ustedes, sabiamente, bajo la instrucción de la palabra, van a colocar en ellos lo que ellos adolecen, los principios del reino de Dios, y en alguna medida también van a infundir sobre ellos principios y ética moral y cristiana que tanto hoy día se necesita. Así que yo les saludo, quiero decirles gracias por estar, gracias por creer en este diplomado, a los hermanos de la Iglesia de Dios, de otras comunidades, de UMICH, la pastora Carol, que ha creído también en este proyecto de la Iglesia de Dios. Queremos servir, somos parte del reino de Dios. Hoy día verticalmente nos llamamos IDD, pero somos parte del reino de Dios. Así que, pastora Carol, es una bendición que esté con nosotros. Gracias también por traer recursos humanos para participar de este curso. Así que, como obispo nacional, les doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Sigan adelante. Pareciera que los profes asustan, pero no asustan mucho, tranquilo. Ellos están haciendo un rol de formador. Entonces, avancen, hagan las tareas cuando correspondan, esfuércense. Siempre va a haber una opción. Así que no, ojalá que los que comenzaron no claudiquen ninguno. Todos terminen y lleguen finalmente a la meta. Así que no hay mejor carrera que correr una carrera de estudio. Y cuando termina uno al final, cuando se está graduando, ya lo veo graduado ya, es una satisfacción increíble personal. Así que Dios les bendiga, les abrazo a la distancia y les indico que tienen que avanzar, tienen que seguir. Hay adolescentes que necesitan que ustedes le entreguen lo que ellos necesitan, antes que otros que están tratando de aprovecharse, vulnerar su inocencia. Creo que con estas herramientas claras, sanas, vamos a ganar muchos adolescentes también para el reino del Señor. Así que gracias, Pastor Luis, por la oportunidad que me das de saludar a todos los alumnos y a la pastora Carol que está ahí. Muchas gracias. ¿Puede hacer una oración, obispo, Amén. para comenzar la clase? Bueno, gracias. Sí, sí. Amado Señor, gracias por este hermoso tiempo que tú nos das de estar acá. Gracias por estar con la pastora Carol, con el pastor Luis. Señor, gracias por este grupo importante de alumnos. 48 están ahí en línea a través de la virtualidad. Estamos aprovechando un hermoso tiempo, Señor, para aprender. ¿Qué mejor que aprovechar este tiempo, Dios, que estamos confinados en casa, en aprender, en introducirnos en materias que son necesarias hoy día? Como les decía, Señor, hay tantas leyes que se tratan de promover, y hoy día, quizás muchas veces por falta de conocimiento, la iglesia se queda callada. No tengo ninguna duda, Señor, que estos alumnos saldrán de este diplomado crecidos, con muchas ideas claras, con muchas, Señor, también planteamientos claros para llevar a cabo esta misión de trabajo con niños y los adolescentes. Úsales, dale fuerza, Señor, que ellos puedan avanzar, que puedan motivarse y de seguro puedan encontrar en cada profesor un aliado para ayudarles, y van a sentir que ellos también quieren que ellos avancen, Señor, en este curso. Gracias te doy por ellos. Dios mío, yo los bendigo en esta hora. Dios mío, bendice cada cátedra, cada
profesor que está tomando acciones, Señor, que cada uno pueda infundir y pueda generar un sello en las vidas, en los corazones de estos alumnos. Gracias, bendecimos sus vidas en esta hora y bendecimos a quienes ellos van a enseñar desde ya. Gracias por tu amor y tu misericordia. Sigue trabajando en este tiempo, Dios mío, de este diplomado virtual que tú has dado, Señor, para bendecir a muchos que están acá involucrados en este tiempo. Gracias por la vida del pastor Luis, Señor, que está a cargo de este diplomado. Lo bendecimos en esta hora. Gracias por todas las familias también representadas en estos alumnos. Algunos postergando algunas cosas personales para estar sentados en esta aula virtual. Yo te doy gracias en esta hora y te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Luis. Gracias, Pastora Carol. Gusto de verles. Nos encontramos siempre en el grupo Frapech los días lunes y es una grata sorpresa encontrarle acá. Gracias por haber creído también acá en la Iglesia de Dios. Muchas gracias, obispo. Dios le bendiga. Así que les dejo. Tengo otras actividades también y sigan adelante. Sigan adelante. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Pastora Carol, toda la clase es suya. Muchas gracias a los que hoy día nos ayudaron, se conectaron y oraron con nosotros. Dejamos a la pastora Carol. Yo a las 8 voy a tener que retirarme, pero voy a estar con ustedes esta media hora y la hermana Javiera nos va a ayudar con el chat y con los micrófonos. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias a todos. Gracias por el esfuerzo, por esa milla extra. Quienes lo han hecho, digamos, por esos trabajos que me enviaron. Contarles que no es tan difícil la tarea, sí hay que leer, así que ahí tenemos una alumna que vamos a ver el caso de ella en particular, porque ella tiene migraña, sé que le cuesta como leer, pero la idea era que ustedes pudieran a través de la escritura analizar un poquito lo que la Biblia señala respecto de los niños, respecto de los hijos, qué les habla la palabra de Dios, y de alguna manera ustedes mismos pudieran darse cuenta de que la palabra de Dios, de que la Biblia está llena de ejemplos de niños, de mención a ellos, por lo tanto tenemos argumento teológico, doctrinal y bíblico para defenderles, para considerar que son una prioridad. No es solamente el texto de Marcos o de los evangelios de Mateo, de Marcos, no es solo el niño de los panes y los peces, no solo el niño que Jesús toma y pone en medio de los discípulos, o no es solo David o Josías, sino que hay muchos más relatos que refieren a la niñez, a los hijos, que está desde el Génesis pensado en ellos. Por lo tanto, eso era un poco la idea, que ustedes mismos pudieran analizarlo, ver las edades, sacar conclusiones. Y después, las últimas dos preguntas para quienes lo han hecho, es más bien una reflexión personal de las ideas principales que les quedó a ustedes respecto de todos esos textos bíblicos que han leído, y también respecto de algunos aspectos doctrinales, bíblicos, que ustedes como que saquen conclusiones. Entonces eso, ¿qué implica? Un poquito de cranear, de abstraer ideas, de hacer funcionar nuestras neuronas y desde la palabra poder nosotros empezar a hacer un análisis un poquito más profundo de la palabra de Dios. Vamos a entrar hoy día, voy a compartir inmediatamente pantalla, ya, así que ahí estoy. Vamos a ponerlo en el principal, siendo las 7:40, me dice aquí. Ahí estamos. Bueno, esta clase del día de hoy es la iniciativa global de la ventana 414. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior para quienes se incorporaron posteriormente. Lo que vimos en la clase anterior fue el valor del niño y del adolescente, el valor de los hijos, qué piensa Dios de ellos a través de la Escritura. Hicimos un análisis de qué piensa también la sociedad de ellos, qué piensan las tinieblas de los niños, qué piensan los padres de los niños, qué piensa la iglesia de los niños. Hicimos un paralelo también en cómo la sociedad los ve y cómo los ve Dios, cómo los ven las tinieblas, una pequeña reflexión, y pudimos ver, aquí yo puse algunos textos bíblicos principales o resumen de lo que vimos, donde en Génesis 21, 17 al 20, por ejemplo, habla de la sierva de Agar y cómo ella fue usada
de Agar, digamos, de su hijo, de Ismael, como él, a través de la palabra de Dios, él dice que él rogó a Dios y el muchacho fue oído. Dios oyó la voz del muchacho. Y por eso que también el análisis que hicimos de la tarea era reflexionar qué es un muchacho dentro de la Escritura, a qué se refiere con muchacho. Y si ustedes ven ahí, y siguen leyendo esta escritura en Génesis, habla de que ella lo tomó en brazos, por lo tanto, muchacho, ahí hay que calcular las edades. Cuando habla de destetado, ¿qué edades son? Cuando habla de adolescente o de una joven, ¿a qué se refiere? Porque joven para nosotros hoy puede ser alguien de 25, pero en el tiempo de la escritura no era alguien de 25, era alguien mucho menor en edad, ¿no? Tenemos en Éxodo 2:4-9 que habla de una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía a Moisés y cómo también Dios usa una niña para salvar y resguardar el cuidado de este Salvador del pueblo de Israel, de Moisés. En Primera de Reyes también dice Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió, de un niño que había fallecido, había muerto, y Elías oró por él y Dios escuchó esa oración respecto de este niño y lo revivió. Y así tenemos muchas historias bíblicas. Segunda de Reyes habla ahí sí de la sierva de Naamán y cómo ella se refirió al profeta y gracias a ella este señor, digamos, logró ser sanado de su lepra, ¿no? De lo que él estaba. Y bueno, otros textos bíblicos que son tal vez más conocidos, como el de Salmos, que dice de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este es un texto que si usted lo medita tiene una profundidad bastante considerable, no es menor. Muchas veces lo decimos como rápidamente, pero hay algo ahí muy primordial de la alabanza de ellos, de la pureza de sus bocas, del reconocimiento también que en el Nuevo Testamento hacen de Jesucristo. Eso es una revelación realmente del Espíritu Santo cuando ellos le reconocen y le gritan Hosana al Rey. Allí hay una revelación del Espíritu Santo hacia sus vidas. Ellos fácilmente reconocen que Él es el Salvador. En Salmo 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Cómo se refiere también a nosotros como hijos, Dios? Porque el valor del hijo, el valor del niño, es importante para él la relación y Dios lo usa a través de toda la palabra de Dios, se refiere a sus hijos, como hijos, digamos, no solo como servidores, no solo como amigos, sino que como hijos. Ahí hay un valor también trascendental. Y en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, refiriéndose al Mesías, que uno podría decir Jesús pudo haber venido hecho hombre, pero no, un niño fue nacido, un hijo nos fue dado, nos entregaron a un hijo. Es muy potente esta palabra, porque Dios entregó a su hijo, a su niño, a la niña de sus ojos. Quienes son padres saben un poco el concepto de mi niña, mi niño. Entonces, hay una connotación muy fuerte en eso, lo que nos permite ver también la importancia de Dios a través de la palabra de Dios de los hijos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carol Espinaza, directora de UMICH, y pueden escribirme ahí a carol.espinaza@umich.cl para enviarme las tareas. Algunos lo hicieron al Gmail, pero también me es más fácil, tengo demasiados correos en el Gmail, así que también una opción es el @umich.cl, ¿ya? Y también estamos ahí trabajando con OneHub y un par de instituciones internacionales que respecto un poco también a la niñez con UMICH, con la Unidad de Ministerios Infantiles de Chile. Ok, vamos a centrarnos entonces a la ventana 414. La ventana 414 se habla que es una ventana de oportunidades porque pretende llevar el Evangelio a toda una generación nueva. Uno de los fundadores de la ventana 414 y de la ventana 1040 es Louis Bush, ¿ya? Louis Bush, ahí yo puse una foto relativamente actualizada porque él está bastante mayor, dice, debemos trabajar juntos para levantar a las nuevas generaciones. Él es argentino, aunque creció en Brasil, ahí sale parte de su vida, se graduó en la Universidad de Carolina del Norte, fue presidente también internacional de una agencia misionera llamada Partners International, lideró un movimiento misionero llamado Comiban, es bastante conocido, él ha venido a Chile, en el 2010-2011 estuvo acá en Chile, se hizo una cumbre de la ventana 414, en esa oportunidad nosotros pudimos organizarla, cuando aún no estaba tan constituido UMICH, estábamos recién en los primeros pasos, y él vino, pudimos hacer una cumbre con él y con Bob Hopkins, también que es el fundador de One Hope, también estuvo acá en Chile.
Ahora, él es uno de los fundadores de la Ventana 1040. Esta Ventana 1040 es un enfoque misionero que busca fijarse en aquellos países que han sido muy poco alcanzados, pero se basa en un enfoque geográfico. Son los paralelos meridianos, eso 1040, donde se ubica justamente todo un sector que, pese a que está Israel ahí, que son las tierras de Jesús, son uno de los segmentos, de los sectores menos evangelizados. Ahí tenemos a China, tenemos Vietnam, tenemos Pakistán, tenemos India. Entonces, todos esos sectores, Libia, qué sé yo, son un sector geográfico que es el menos evangelizado. Por lo tanto, este enfoque permitió saber qué países eran los menos alcanzados hasta el día de hoy y promover el envío de misioneros a estos lugares. A través de esta ventana, que se extiende desde el oeste de África al este de Asia, ahí dice desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador, justamente es un segmento, digamos, geográfico que muestra muchos desafíos porque hay una gran pobreza, hay una gran cantidad de niños en este sector geográfico y muy poco acceso al Evangelio de Jesucristo. Así que se transformó en una ventana, en un gran desafío, en un gran enfoque misionero geográfico. Pero a raíz de analizar este segmento geográfico de la Ventana 1040, también se pudieron dar cuenta los misioneros, en este caso Luis Bush junto a otros también, que había también un segmento etario, ya no es geográfico, sino que etario, de edad, que son menores de 15 años y que no estaban siendo alcanzados. Si nosotros nos ponemos en el lugar de Chile, por ejemplo, podríamos decir que el Evangelio está, es bastante accesible, pero toda la iglesia está enfocada a los adultos y a los jóvenes. Todo está enfocado hacia ellos, pero nunca miramos hacia abajo, hacia los niños, hacia los pequeños, para decir, hoy evangelicémosle, hagamos misiones con ellos. Pese a que muchas de nuestras iglesias hasta el día de hoy fueron forjadas con el trabajo de niños a través de los campos blancos. Entonces, en un principio la iglesia se forjó con niños. En los primeros años, digamos, del Evangelio en Chile y también en los 50, 60, cuando empezaron a aparecer más evangélicos, digamos, en el país, muchos hicieron estos campos blancos, que era trabajo en poblaciones con niños. Los niños se convertían, traían a sus padres, y muchas iglesias fueron levantadas a raíz de este trabajo. Pero algo ocurrió en el trayecto, que las generaciones o los pequeños dejaron de ser vistos como prioridad o como un foco de trabajo, y obviamente esto también tiene que ver con el cambio cultural, el cambio de horario de las reuniones, porque antes se hacía solo escuela dominical con todos, o sea, todos iban a la escuela dominical, no solo los niños, iban los padres, los jóvenes, cada uno se sentaba en su clase, y las reuniones eran en la noche por lo general, pero acá hubo un cambio a raíz de también de empezar a arrendar teatros, a arrendar cines, entonces ya no hay salas para los niños, todo un cambio, digamos, de sociedad que ha hecho que los niños como que pasaran a un segundo plano en el término de iglesia. Y también a nivel mundial, si ustedes ven, hay un porcentaje muy grande. Todo lo que es África, por ejemplo, se ve que hay un 40-50% de niños menores de 15 años, y nosotros tenemos un porcentaje un poco intermedio de 30-40 niños, lo que es América Latina o Sudamérica, y bueno, Europa obviamente tiene un porcentaje menor de niños porque va en decrecimiento, y Chile va para allá también, digámoslo. Entonces, esta ventana 414 se transformó precisamente en un enfoque demográfico o etario que comprende justamente las edades de 4 a 14 años, donde se cree que hay una población de 1.200 millones. Ahí yo estuve revisando hoy día en el Banco Mundial algunos datos que se los voy a dejar para que ustedes también lo tengan, pero ustedes saben, cuando hay más pobreza hay más niños. No sé si es porque no tienen televisor, no tienen cable, no sé, pero cuando hay más pobreza hay como más niños ahí, digamos, nacidos en estos sectores, y en nuestro país igual tenemos una gran cantidad de niños que necesitan ser alcanzados. Y la ventana 414 nos ayuda a mirarlos a ellos, de 4 a 14 años de edad, entendiendo que es como una ventana de oportunidades. Yo les voy a mostrar acá, voy a salirme porque necesito corroborar que esté, digamos, la presentación correcta. Ok, aquí estoy. Deme un segundo. Quiero mostrarles un video
que cuenta un poquito lo que es la ventana 414. Me avisan si se escucha con un dedito. ¿Se escucha? La ventana 414 es una ventana demográfica que representa a los niños de 4 a 14 años de edad. Esta edad es un rango único porque es la etapa en la que están más abiertos al Evangelio. Spurgeon dijo hace muchos años, la capacidad de tener fe es más grande en el niño que en el adulto. Y la investigación a través de los años ha demostrado que un porcentaje muy alto, quizás 8 de cada 10 personas, hicieron su decisión por Cristo durante esta etapa. Así que es una ventana de oro solo en términos de la apertura para responder al Evangelio. Hemos visto esto en nuestros propios niños. Casi todos han creído durante las edades de 4 a 14 años. También, durante este lapso de tiempo, su cosmovisión es formada, y lo que les influencia en la toma de decisiones. Al final de este periodo, su cosmovisión ya estará formada y establecida. Así que por esto es tan importante. Este es un grupo etario donde son más sensibles al Evangelio. Su forma de pensar se forma durante estos años y están dispuestos a recibir cualquier clase de opiniones e ideas. Por lo tanto, es hora de asegurarnos de que las ideas que están recibiendo van a ser útiles para que puedan servir a Dios más allá de los 14 años de edad. Ok. Se vio bien, ¿no? Ahí veo a Esteban Sepúlveda. Esteban, ¿se escuchó bien? Con el dedito me puedes hacer así. Perfecto, gracias. Bueno, otra de las razones, ustedes pueden ver ahí, se forman muchas, este resumen, este video es de Louis Bush, o sea, no es la voz de él, pero es un video, digamos, con el relato, digamos, con la información dada por el propio fundador de la Ventana 414, o uno de los fundadores, Louis Bush. Pero acá nosotros tenemos una estadística que es muy importante. Este cuadro también es parte de la investigación de Louis Bush en un libro que él tiene que se llama Abraza el futuro, donde él muestra, según una estadística, una investigación, que si ustedes ven ahí, de 0 a 4 años, el porcentaje es menor de 10, digamos, de personas que van a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, de 0 a 4 años. Pero de 4 a 14 sube, pero abruptamente casi un 80%. Y de 15 a 30 baja notoriamente de un 15 a un 30%, y después de los 30 baja también notoriamente. ¿Por qué? Porque el ser humano se cierra, porque ya ahora hay argumentos, hay duda, hay experiencia de vida, hay desilusión, hay hermanos que defraudaron, hay amigos que defraudaron. Entonces hay un montón de argumentos de lógica, de humanidad, digamos, que nos cierra a cuestionar el Evangelio de Cristo. No así en los niños de 4 a 14. Es una edad promedio. Nosotros creemos que hoy estas edades han bajado, es decir, un niño de 3 puede conocer a Cristo, ¿sí? Como también un niño de 12 es más abierto, porque también los niños de 14 hoy son más agrandados, están cuestionando más las cosas, y con la enseñanza que se viene para nuestros colegios, con toda esta enseñanza que se va a venir, que ya está y se va a venir más digamos, fuerte, probablemente los niños de 14 también van a estar mucho más reticentes al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, hay que aprovechar estas edades. Pero si ustedes se fijan, estas edades, algunos creen que a los 12 los niños todavía no van a entender algunos conceptos, no son muy pequeños a los 8, entonces yo no voy a hablarle de pecado, ¿cómo le voy a hablar del infierno? ¿Cómo le voy a hablar de la segunda venida de Cristo? No, los niños por lo general saben todo, disciernen todo, y ya están siendo enseñados en otras cosas mucho más graves, ya están siendo adoctrinados en muchas otras cosas. Por lo tanto, dejar lo bíblico, dejar esta doctrina de Cristo, hablar de infierno, de salvación, no es, hay que hacerlo, no hay que decir, no van a entender. Eso es subestimar la capacidad del niño. Vamos a ver otro video, ojalá que se escuche. Claudia de Iquique, Hay una escucha? ventana, Ya. una ventana que tal vez te gustaría conocer. No es la clase de ventana que te permite ver el cielo. Es una ventana que se abre en el corazón de un niño. Una ventana de tiempo, porque más del 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante esta ventana de tiempo, de 4 a 14 años. Y aquellos que aceptan a Jesús durante esta ventana de tiempo tienen más probabilidades de mantener la fe. Esto es sorprendente, ¿verdad?
Jesús dijo, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aquí está una gran pregunta. Si el 70% de todas las decisiones para recibir a Cristo suceden durante la ventana de 4 a 14 años, ¿por qué la iglesia promedio enfoca solo el 3% de sus recursos en esto? ¿Recuerdas cuando los niños se acercaron a Jesús? Sus discípulos dijeron, no molesten al maestro. Los discípulos miraron hacia abajo, pero Jesús se arrodilló y vio ventanas abiertas, corazones abiertos, mentes abiertas, que necesitaban de su amor. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. De hecho, una y otra vez en las Escrituras, Dios vio el potencial en los niños. Como David, un simple pastorcito elegido por Dios para matar un gigante. Samuel, un niño que Dios llamó en la noche para ser profeta. Miriam, que salvó a su hermano Moisés para que él pudiera salvar el pueblo de Dios. Y Jesús, a la edad de 12 años, revelando su gran sabiduría a los adultos. Donde el mundo ve inmadurez o insensatez, Dios ve ventanas abiertas, corazones tiernos, confiados, que responden a su liderazgo. Pero los niños de hoy necesitan nuestra ayuda. En el mundo, 1 billón de niños, la mitad de todos los que existen, sufren la pobreza económica. Mientras tanto, niños en los países desarrollados viven en pobreza espiritual. Solo el 3% ven la vida desde una perspectiva bíblica, pero podemos traer esperanza. 4 de cada 5 niños tienen hambre de Dios y podemos ayudarlos a encontrarlo y despertar el corazón de fe que Dios ve en ellos. Hoy tenemos una oportunidad increíble de llevar el amor de Dios a millones de ventanas abiertas. Niños en casa y alrededor del mundo receptivos a la verdad. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo en donde vale la pena. Veamos a los niños de la misma forma que Dios los ve, porque la mejor manera de alumbrar en el mundo oscuro es a través de las ventanas abiertas. Visite 4to14window.com. Gana el corazón de un niño, ya sea al cruzar la calle o de otra parte del mundo, mientras que la ventana todavía está abierta. Ok. De paso, pudieron ver en la página web de 414 para que puedan entrar e investigarla por ahí un poquito más. Vamos a tomarnos un tiempo de reflexión, ya en base a este texto bíblico y a lo que ustedes han visto de Ventana 414, vamos a seguir indagando el tema. Pero en Jueces 2:7, del 7 al 10, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En este minuto abro los micrófonos, Javiera me va a ayudar, porque mi pregunta es, ¿por qué esa generación, no conocía al Señor? Unas 3 personas que me den su opinión y pasamos a la otra pregunta. Si pueden ahí pedir la mano, levantar la mano, poner un emoticón. Vamos, Pastor Michael. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí. Mire, bueno, por la generación que no conoce a Jehová después de Josué, es porque Josué no formó líder.
así como lo formó Moisés. Moisés lo formó a él como líder y formó a otros líderes, pero y traspasó toda su conocimiento y su sabiduría a lo que él sabía y conocía de Jehová, se lo pasó a Josué, pero Josué no pasó, podríamos decirlo en forma más coloquial, no pasó el testimonio a nadie. Ahí se murió con Josué se quedó con el testimonio, se fue a la tumba con el testimonio, podríamos decirlo de una manera así. Ok. ¿Otra persona ahí? Si Javiera me ayuda, por favor. Y la hermana Sabina. Hermana. Sí, la hermana Sabina. Ahí está. Hermana Ya. Sabina. Sí. Hola. Bueno, yo creo que, bueno, junto con lo que decía el pastor recién, Josué no tuvo como un discipulado, se podría decir, pero en realidad yo lo veo como que la familia, como que los padres no se preocuparon en la enseñanza a sus hijos a conocer al Dios real, de lo que ellos habían visto, todos los milagros que Dios hizo con ellos, y se preocuparon más de ellos como adultos que enseñarle a sus nuevas generaciones, y por eso ahí la nueva generación que estuvo con Josué no conocía al Señor, porque nadie le enseñó a conocer al Dios real. Ok, perfecto. Unas dos opiniones más. ¿Por qué esa generación no conoció al Señor ni las cosas que Él había hecho? Eso dice la Escritura. ¿Alguien más? ¿Nadie quiere hablar? Vamos, chicos. Hola, aló, yo estoy levantando la mano. Ok, hermana Gladys. Ya, buenas noches. Yo pienso que en la Escritura, en el tiempo de Moisés, la responsabilidad se le fue entregada a los padres. Los padres en Deuteronomio 6:20 tienen allí el formato, el modelo de educar a los hijos en la fe, que es transmitir el mensaje, las obras de Dios, repetirla en el campo, en la casa, en la ciudad, todo el día estar pendiente de eso. Es una acción intencionada la educación. No puede quedar al aire, hacia como que ocurra. La educación cristiana tiene que ser a través de, primero modelar, porque tampoco sirve que uno le diga a los niños una cosa y haga otra. Entonces la gran responsabilidad de esa generación fue de los padres, más que del liderazgo. Ok, muchas gracias. ¿Otra opinión? ¿Están de acuerdo todos con eso? ¿Hay algo más? Vamos, chicos, mentes pensantes. ¿Vamos? ¿Algún varón por ahí? ¿Otro varón? Para que vayamos 2 y 2. Acá, yo. Carmen Gloria, vamos. Yo pienso que de alguna forma también el pueblo se olvidó de Dios, porque si hubiese estado en sus mentes y en sus corazones la presencia de Dios, no se hubiesen olvidado tan fácil de entregarle a su familia, a su nueva generación, el conocimiento. Entonces también es parte tanto de olvidarse de estar en la presencia de Dios. Por eso no tuvieron para entregar el mensaje, seguir. ¿Quiénes habrían olvidado? Porque dice ahí la Escritura, si lo leemos bien, voy a retroceder, dice que murió Josué, murieron todos los ancianos que también habían estado con él, digamos, aquellos que vieron las obras de Dios directamente, porque fueron testigos presenciales, digamos, de todo lo que había hecho Dios. Entonces es como extraño que si ellos vieron, algo ocurrió que la generación que vino después no sabía nada, no conocía a Jehová, dice, ni la obra, ni las obras, o sea, ni los milagros. ¿Qué ocurrió allí? ¿Quién se olvidó de Dios si ellos igual habían visto los milagros? Esa es mi pregunta. Claro, o sea, de hecho, ¿qué pasó? Yo creo que no hubo enseñanza a los hijos, a los niños. Los milagros y se olvidaron de ellos. Ok, Mari le está hablando, Carmen Gloria, ahí me perdí. Sí, yo creo que no hubo enseñanza a los hijos, a los niños, por eso se perdió
ese conocimiento acerca de Dios. Ok, perfecto. Bueno, esa es la pregunta, la primera pregunta. Efectivamente. ¿Yo puedo decir algo? Ok, sí. Yo creo que los líderes de ese tiempo no tuvieron la capacidad de entregar a las nuevas generaciones los conocimientos y la autoridad para seguir. Esa hubo igual una mirada que sea un poco egoísta, pues si murieron todos, no hubo una herencia de conocimiento ni de trabajo para seguir alcanzando a todos los que ellos ya habían alcanzado. Entonces no tuvieron la mirada de las nuevas generaciones. Por Ok, eso muchas se quedó gracias. ahí como estancado, ¿sí? Pero a veces el liderazgo no tiene la capacidad de entregar. Sí, entiendo, de pasar la antorcha. Bueno, efectivamente este es un análisis para hacer, ¿ah? Porque la primera persona responsabiliza a Josué, pero a lo mejor él sí preparó su equipo, digamos, de trabajo, trabajaron. Acuérdense que era mucho pueblo, era mucha gente, no era un grupo de 30 personas, era mucho que estaban designados. Pero algo ocurrió que lo más probable es que se silenciaron, no siguieron contando, porque aquí ni siquiera es un tema casi de discipulado, es que no siquiera sabían lo que Jehová había hecho, que uno cuenta el milagro, cuenta que, no sé, se cayeron los muros de Jericó, o sea, hubo batallas que se ganaron, entonces uno lo va contando de generación en generación, pero acá algo pasó que no lo contaron, ni los padres a los hijos, ni los líderes tomaron nuevos jóvenes para empoderarlos y ponerlos frente al liderazgo. Entonces hubo un corte de la transmisión de las cosas que Dios había hecho. Mi pregunta es, y aquí un par de preguntas más, que me respondan un par de personas, tenemos algunos minutitos, tenemos unos minutitos. ¿Se compara esto a los tiempos actuales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vivimos tiempos parecidos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Vamos, chicos. Ya, la Javi. Vamos, Ya, Javi. bueno, comenzando de que, claro, en los tiempos del Antiguo Testamento, toda la cultura se traspasaba por medio de la oralidad, se contaban las historias, los relatos, iban de familia en familia, entonces yo creo que por ahí también va el tema, o sea, hay una tradición de su historia que no se traspasó de familia en familia y ahora también se ve eso. Es difícil ver en las familias que un tema de conversación sea la Biblia. O sea, yo creo que es cosa como de cuestionarnos a nosotros mismos. Yo siempre soy muy autocrítica al respecto, como sobre qué están mis pensamientos. Y ahora uno se pregunta, ¿estamos hablando de la palabra con los niños en una mesa al desayuno? ¿Estamos hablando con los niños cuando estamos caminando hacia el colegio, antes cuando caminamos hacia el colegio o la universidad? Yo creo que pasa un poco lo mismo, como que la tradición oral que se podía como abarcar antes, no está ahora, y tampoco lo estamos traspasando por medios como escritos tampoco, no hablamos de eso en ningún contexto. Ok, perfecto. No se cuenta. Estamos parecidos al tiempo antiguo. ¿Quién piensa lo mismo? ¿Quién piensa diferente? Si es igual, ¿por qué? Vamos, Jorge. Perdón. La hermana, adelante. Ya. No, dile nomás, hermano, después yo. Ya, vamos. No se pongan tan bondadosos, por favor. Hay 3 micrófonos abiertos, de hecho. Ya, Jorge, vamos. Sí. Mira, en mi caso en particular, se comparan los tiempos actuales la pregunta, ¿cierto? Yo creo que en mi caso en particular no, ¿ya? Porque gracias al Señor hoy día, bueno, pertenecemos a UMIT, ¿cierto? Y la verdad que en este tiempo en los que yo llevo caminando en el Señor, que son aproximadamente entre 11 a 12 años, ¿ya? Siempre ¿cómo se llama? Aprendí en el tema relacionado con la niñez. Por lo tanto, cuando fui padre, le comencé de pequeñitos a enseñar a mis hijos los valores y hablarle de Dios abiertamente. Ok, eso es una gran cosa, pero la pregunta es, ¿se está haciendo lo mismo en general? Porque ese es un caso estupendo, claro, maravilloso. No.
¿Se está haciendo lo mismo en general? ¿La iglesia está haciendo lo mismo o no? ¿Es parecido al tiempo al que estamos viviendo? Daisy también quería participar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Hermana? ¿Sí, pastora? Ah, no sé quién habló ahí. Elizabeth Arevalo. ¿Pastora? ¿Me escucha? Sí, está ahí. ¿Ahí? ¿Quién, Javiera, primero? Estaba primero Marilyn. Ok, Marilyn. No la veo ni la escucho. Vamos, Elizabeth, habilita tu micrófono. Elizabeth Arevalo, la veo ahí que está opinando. Después Daisy. Está con el micrófono abierto la hermana Elizabeth. Ya, hermana Elizabeth. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha, hermana Elizabeth. Nada. Ya, Daisy, vamos, para aprovechar el tiempo. Ya, bueno, solo a modo de una experiencia que vivimos hace muy poco, estamos aprovechando nuestras redes sociales. Hicimos, ¿Cómo estaba ahí? ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Ah, ya. Hicimos a nivel distrital, porque nosotros así trabajamos con muchas iglesias, unas conferencias que estuvimos haciendo dirigidas a niños de iglesias, de nuestras iglesias. Y nos encontramos con muchas sorpresas en el sentido, por ejemplo, que había niños que ni siquiera sabían quién era Jesús, y estamos hablando de niños de 11 años, que han nacido en nuestras iglesias con padres cristianos, y que preguntaban quién era Dios, cómo era Dios, o sea, están de cero. Tenemos generaciones que lamentablemente los padres han perdido mucho tiempo. Entonces, esos niños un día van a tener 15, 16 años y no van a querer ir a la iglesia porque no tienen bases, no tienen un fundamento, no van a tener cómo defenderse, ¿no es cierto?, ante todo lo que le va a venir, ante todas sus amistades que le van a decir tantas cosas. Entonces, creo que es culpa de nosotros los adultos que no hemos transmitido la palabra de Dios a nuestros niños. O sea, según tú, si se compara los tiempos actuales, lo que se vivió en los tiempos de Jueces. Que hemos sido muy negligentes, hemos perdido demasiado tiempo. Ok, muchas gracias, Daisy. ¿Alguien más? La pastora Jimena. Vamos, pastora Jimena. Aquí. Yo estaba pensando en dos cositas. Una, compartiendo un poco lo que decía el hermano anteriormente, las iglesias, a los niños a veces se les está enseñando más acerca de las costumbres, de los ritos, de cómo tienen que comportarse en la iglesia, de cómo tiene que vestirse, que realmente de conducirlo a la cruz, de conducirlo a conocer que él también necesita ser salvo, y ahí es donde hay una gran... yo lo observo acá en Buin, las iglesias tradicionales descuidan mucho esa parte, y uno ve niños muy comportaditos, muy vestiditos como cristianos, ¿cierto? Pero va a llegar una edad en que no van a tener, eso no va a ser suficiente para tenerlos en la iglesia, y menos en Cristo. Eso por una parte. Y por otra, también veo que nosotros nos proyectamos más con los hijos en lo profesional. Antiguamente le preguntaban a los niños, ¿qué vas a hacer cuando grande? Pastor, evangelista, maestro, predicador. Eran como la respuesta de los niños. Hoy día quizá el énfasis está en la carrera profesional, y de alguna manera eso también es una proyección que está faltando. No se proyectan como siervos de Dios, y ahí también una responsabilidad de la casa, creo yo. Perfecto, muchas gracias, buen aporte, muy bueno el enfoque que no habíamos visto. Uno más, para saber si se compara lo que está en la Escritura, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Lo que está en la Escritura... Ana. El pastor Ariel estaba esperando. Ariel Ana. Ya, primero él y después la hermana Joana. Tenemos tiempecito, no se preocupen. Ya. Sí, solo comentarle bueno, las dos preguntas son súper relevantes para este tiempo y para poder analizarlas, porque hay que recordar que por casi 400 años se les dejó hablar a las generaciones en este texto. Entonces, todo lo que teníamos que transmitir desde los padres hasta los líderes fracasaron.
obviamente, y tuvo que morir esa generación para que pudiera entrar la otra, y entendemos todo el contexto y la historia de esto. ¿Y cómo se refleja hoy día? Ahora, hay que recordar que el pueblo de Israel estaba más preocupado de volver a Egipto, estaba más preocupado de reclamarle al Señor, y estaba más preocupado de quejarse que de en realidad poder predicarle el Evangelio y las cosas que habían pasado y los milagros que Dios había hecho con ellos. O sea, realmente los santos se transforman tan común que nunca más le hablaron a las próximas generaciones y por eso se perdió. En este tiempo ocurre casi exactamente lo mismo. Lo que acaba de contar Daisy no es una realidad, o sea, no es una mentira, es una realidad que nosotros, la organización UMICH desde el año 2010 que evangeliza y que ha ido a iglesia, nos tuvimos que dar cuenta en terreno que los propios hijos de los hermanos no eran evangelizados. Por lo tanto, lo mismo que sucedía hace más de 2000 años atrás, mucho más, hoy vuelven a ocurrir los mismos errores. Las iglesias pasan de congreso en congreso, los papás están en el tercer cielo adorando, mientras los hijos se pierden sin conocer a Cristo. Entonces, hoy día vemos repetida esta acción, y si no nos ponemos a las pilas, y los padres, que somos los responsables de nuestra educación hacia los niños, de que ellos conozcan a Cristo, qué hizo el Señor por mí, en mi vida, cómo yo llegué al conocimiento del Señor, estamos perdidos. No podemos esperar que la iglesia haga este trabajo, que el maestro escuela dominical lo haga. No podemos endosarle la responsabilidad. Ahora, usted si es maestro, haga ese trabajo, porque lo más seguro que en la casa no se esté haciendo. Entonces se vuelve a repetir una y otra vez, y en la Biblia, a lo largo de todo el libro, vemos que historias pasadas vuelven a repetirse, errores ahora, y en este tiempo se vuelven a repetir. La iglesia como que, o el cristiano no logra entender que tiene que transmitir, tiene que educar, tiene que evangelizar y tiene que adoctrinar a los niños para que nunca más se separen del Señor. Entonces es como, wow, no lo podemos entender cómo perdemos a las generaciones. Así que se vuelve a repetir una y otra vez. Ok, muchas gracias. Por último, Joana. Sí, sí, pastora, me gusta mucho el versículo que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? O en realidad no recuerdo ahorita el versículo como tal, pero es importante que todos entramos en esta responsabilidad, la iglesia, los padres y los líderes, ¿ya? Okay. Y todos, yo creo que todos en un acuerdo, en un mismo espíritu, ¿no? Podemos llegar a muchas cosas buenas y lindas, particularmente y en lo personal. En mi experiencia he visto a lo largo de los años, yo empecé con mi niña desde chiquita a hablarle de la palabra del Señor, y es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte. Hay días que uno no quiere, hay días que uno no haya palabras, pero lo más lindo de ahora, ella tiene 12 años y yo veo como el fruto que estoy recogiendo de esto. Este fruto es muy lindo porque es una niña que su papá no es cristiano, y es una niña que le predica a su papá y tiene una capacidad de explicarle increíble cada versículo con una exactitud, o sea, la palabra de Dios. Ella misma hace una defensa, o sea, espectacular, bellísima. Así que esto es un fruto muy lindo que nosotros podemos recoger si nos unimos. Obviamente, yo pienso que la responsabilidad sí es de muchas personas aquí. La iglesia, los padres, los líderes. Ok, muchas gracias. Sería un tema entonces un tema completo, completísimo, no solo de uno, no solo del pastor, no solo de los líderes, sino que de los padres fundamentalmente. Todos coincidieron. Acá dice, se compara mucho en el día de hoy porque... Nos dice Rosa, las personas no hablan del Señor con sus hijos. Marcela dice, yo creo que se compara mucho estos tiempos, nos hemos relajado, dice, tanto que esa tarea se lo dejamos a la escuela bíblica o a la escuela dominical. Las maestras, dice, por lo menos por año. Eso he visto en la congregación. Luego los niños pasan a los jóvenes y le dejan la responsabilidad a los líderes de jóvenes y así sucesivamente, y ellos no asumen como padres. Marlene dice, para mí el tiempo actual se juega mucho porque los niños de hoy pasan más tiempo en la televisión, juegan y la familia no habla suficiente sobre Jesús en casa. Carmen Gloria se ha tomado con mucha liviandad el evangelio que no tiene el poder.
Yo quería opinar, dice Elizabeth, como en los tiempos de los jueces, los hijos de Israel se fueron, ya adoraron a los Baales, y ahora también están los hijos de Dios afanados en Baales, que tienen otro nombre, obviamente: futuro, profesionalismo, materialismo, humanismo y todos los ismos habido y por haber. Los niños, Fabiola dice, tienen sed de Dios, pero se van por otras corrientes porque los padres no dedican tiempo de enseñar a sus hijos. Parece que todos estamos de acuerdo con este tema, pero es a pensar no solo, a ver, yo quiero que la pregunta la piensen también y que analicen qué pasó entre medio que no se transmitió, es como raro, ¿no? Y hay un tiempo de silencio, entonces ojo con eso porque hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Vamos a ir, eso fue un pequeño break donde ustedes participaron, vamos al segundo bloque de entender qué características tiene esta generación. Ya el video los adelantó, pero vamos a ver por qué esta generación es tan importante, la de los 4 a los 14. Y según mi mirada muy personal, yo creo que la iglesia debería, y aquí miro a la cámara y miro a cada uno de ustedes, yo creo que la iglesia debería ser prioridad los niños. No el último ministerio de la iglesia, para mí debería ser la prioridad. Si fueran la prioridad y todo estuviera enfocado a ellos, probablemente tendríamos muchas generaciones empoderadas y no solo digamos, talentos y no sé, yo creo que tantos talentos que se pierden y se van y finalmente los chicos lo ocupan afuera en vez de ocuparlo dentro de la iglesia. ¿Qué característica tiene esta generación? ¿Por qué alcanzar a los niños con el Evangelio de Cristo? Si uno entra a la página de UNICEF, sabemos que todas estas organizaciones multinacionales, internacionales también, tienen como un plan y un proyecto de actuar con los niños. Muestra que hay una necesidad tremenda porque hay muchos niños que están contagiados con el VIH. También están ellos peleando por el tema de lograr una identidad en los niños de acuerdo a lo que ellos sientan. Estamos con la ideología de género así, pero full con nuestros niños, y es prioridad para la UNICEF también este tema. También hay muchos niños que hasta el día de hoy tienen enfermedades graves como la poliomielitis y todavía no tienen vacunas o suficientemente remedios para poder tratarlos. Hay violación también a los derechos humanos en muchos casos de niños en estos países que habíamos visto de la ventana 1040, estos países que son como extraños a nosotros, estos países orientales de la India. También hay mutilación de las niñas, de los genitales, todavía eso se sostiene, todavía existe esa costumbre, así como también el matrimonio infantil en niñas de todas estas zonas de Medio Oriente. En la India recuerden que los hindúes el sistema, digamos, de sociedad es como de castas, por lo tanto, los niños son como los animales, están ahí en un nivel muy, muy bajo. Trata de blancas también, el abuso y la violencia, que nosotros también lo vemos muy cerca en nuestra sociedad, la delincuencia. Todo esto son cosas que los niños están enfrentados, y no estamos hablando de niños de nuestras iglesias que también están enfrentados, muchos de ellos, a violencia, abuso, a ser ignorados. Yo creo que la falta más grave de la iglesia hacia los niños es ignorarles. Tal vez esa es la falta mayor. Pero nuestros niños de alguna manera tienen su familia, se promueven. Entonces, todas estas situaciones enfrentan los niños el día de hoy. Acá al costado aparece el link de donde yo saqué esta información, que es el porcentaje de niños a la fecha del 2019 a nivel mundial. Se dice que hay un 25,6%, o sea, casi un 26%, redondeando la cifra, de niños en el mundo, según el Banco Mundial, lo que no es un porcentaje menor, es un porcentaje considerable, ¿ya? Por lo tanto, todavía tenemos un gran segmento de niños para alcanzar. Y en Chile tenemos algunos problemas importantes. Tenemos baja tasa de natalidad, es decir, cada vez hay menos niños en nuestro país, cada vez los jóvenes no quieren tener niños, ya lo vimos en la clase anterior, y me gustaría preguntarle, ¿es bueno o es malo? Bueno, ya lo vimos también en la clase anterior, así que, pero cada vez hay menos niños, están solos en sus casas. Por eso que hoy se produce un problema de familia. Esta cuarentena ha traído a la luz una situación real que no nos imaginamos. Los padres no quieren estar con los hijos, están hasta acá.
Y los hijos no quieren estar con los padres porque los colapsan. Y lo único que quieren es que se abran los colegios y mandarlos, porque están todo el día fuera ahí de casa y llegan en la tardecita cansados. O sea, hay una realidad que ha demostrado esta cuarentena, la relación familiar interna. Para algunos ha sido una gran bendición, pero para muchos, sobre todo gente no cristiana, pero también muchos cristianos, ha sido un tema, cómo se enfrentan a los niños, cómo entretengo un niño de 4 o 5 años que está todo el día saltando y todo el día gritando, y ¡ah! O sea, nos han pedido ayuda, así como por favor mándennos horarios, mándennos ayuda, porque hay un tema incluso de salud mental, donde están ahí, donde hay mucha más discusión, donde se está vislumbrando maltrato familiar, donde está mucho más ahí a la vista este maltrato familiar debido a estar todos hacinados y encerrados. Niños saltándose etapas, también es una realidad en nuestro país. Viniendo a Chile, niños agrandados, niños que quieren ya pololear y tienen 5 años, quieren pintarse, quieren usar taco alto, quieren, no sé, niños grandes, se quieren saltar las etapas, y padres que dejan que se salten esas etapas y los empoderan, que no cumplen, no viven su infancia como tal, que ojalá estén lo más inocentemente posible, pero también tenemos todo un medio de comunicación alrededor que incide sobre ellos, porque es mucho más fácil que estén frente a una pantalla y nosotros poder hacer nuestras cosas que estar nosotros entreteniéndolos. Entonces, están siendo como también atacados, o se inyecta esto de ser más agrandados, saben temas que no deberían saber, se les abre la vista mucho a muchas cosas que ellos no deberían estar al tanto, que deberían estar jugando en vez de pensar en algunas cosas. Los problemas familiares, como lo hemos mencionado, el abandono, también la educación de mala calidad y educación pública, lamentablemente, que impone ideologías de las cuales nosotros no aceptamos y que nosotros no queremos. Pero ¿cómo hacemos? Si yo no puedo pagar un colegio particular, ¿cómo lo hago entonces? Si al niño desde el jardín infantil ya estamos viendo esto de la diversidad de género. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Políticas sociales, ideología de género, aborto y muchas otras más que se vienen en camino. Todo eso es lo que estamos viendo en nuestro país, donde hoy se habla de educación sexual, pero ya no es papá y mamá o hombre y mujer. Ahora, acá dice educación sexual de mañana, pero en realidad es la de hoy, porque esto ya está implementado. Y son todos esos símbolos y una mezcla de símbolos y modas también, donde los chicos, los adolescentes también, ya no solo son hombre o mujer o homosexual, sino que algunos ya no son no binarios, es decir, no son ni hombre ni mujer, así que su apariencia y todo es como neutra. No quieren identificarse ni con el uno ni con el otro. O sea, a eso nos estamos enfrentando en el día de hoy, donde los papás están cansadísimos porque les toca trabajar, qué sé yo. ¿Por qué? Por un tema económico, por un tema de bienestar, por un tema de que el mundo nos ha llevado también a preocuparnos del materialismo por sobre otras cosas. Y lo decían muy bien acá ustedes, que hoy nos centramos en que nuestro hijo sea profesional, pero nunca le hemos hablado a los niños de que pueden ser misioneros, pueden ser pastores, pueden ser líderes de alabanza, pueden ser, no sé, levantar fondos, o sea, tanta cosa. Pueden ser músicos para el Señor, pueden ser... No hablamos de esos temas con los niños. Y no se habla en la familia, pero tampoco se enseña de arriba para promover esto. Padres agotados, como ven ahí, porque los niños también son muy estimulados, porque todos los medios de comunicación los sobreestimulan desde el vientre materno, por lo tanto los niños nacen saltando y gritando y moviéndose, entonces los padres ya no saben qué hacer con ellos, no saben, y como no hay reglas como antes, y no hay normas, y no hay castigo, y no hay disciplina, entonces hoy tampoco no hay cómo controlar a estos niños, y esa es como la situación a la que nos vemos enfrentados. Pero ¿qué características tiene esta generación? Desde los 0 a los 4 años, el niño construye la cosmovisión del mundo. Por eso, y aquí yo quiero que ustedes, por favor, tomen mucha importancia a esto. Quiero ver si estoy en la hora, tenemos todavía tiempo. Sí. Tomen mucha importancia en esto, porque la clave de la edad de un ser humano es de 0 a los 4, respecto de la cosmovisión del mundo. ¿Eso qué significa? Significa que yo, si pertenezco a un movimiento liberal, contrario a la visión de Dios, voy a estar muy interesada en estas edades, porque yo aquí voy a implementar, voy a meter un chip en la mente fresca del niño para enseñarle que ahora hay muchos tipos de familia, o muchos tipos de sexo, o de género,
o voy a empezar a implementar términos como el género, cuando antes habíamos hablado de género. Para nosotros el género era la tela de ropa. Hoy no, hoy es género, los colores tienen género, los colores no tienen género. Todo está en torno a este término que nosotros ya como cristianos hasta lo hemos asimilado. Si ustedes se fijan, nosotros decimos hoy niños, niñas y adolescentes. Pero en realidad en la gramática la palabra niños en plural está bien usada, porque comprende los niños, las niñas, o sea, en el vocabulario, en el lenguaje está bien usado decir niños para todo, pero hoy tenemos que decir niños, niñas, adolescentes, adolescentas, no sé qué. Acuérdense que ya también en el lenguaje se habla de no él, ella, o cristianes, o cristiana, no. O sea, ahora todo comprende con el lenguaje. Y todo esto se trabaja en estas edades. Pero nosotros cuando pensamos como cristianos, estas edades las vemos como inservibles, hablando crudamente, por favor, no se ofendan, pero yo quiero decir un poco cómo se ve la realidad. No, ¿qué van a entender a esa edad? La sala cuna no es una guardería. ¿Qué vamos a enseñar en sala cuna? Nada. Si el niño ahí no entiende, no cacha una, digamos. No es así. Se forman los conceptos de vida entre los 0 y los 4 años. Por eso se entregó el libro, Nicolás y sus dos papás, a los jardines infantiles, o sea, a los niños preescolares. Porque allí era la clave para implementar una visión nueva del mundo. Dice que su cerebro se conecta casi en un 90%. De los 4 o 6 años se define la personalidad del niño y el carácter del niño en un 85%. O sea, yo como soy ahora, a los 6 años era prácticamente igual. O sea, mi personalidad casi no ha variado. Por eso que cuando un niño es agredido, es violado, es abusado en estas edades, se marca la vida para siempre. Por eso que si nosotros indagamos un poquito más en la vida de esta gente homosexual o lesbiana, o estos casos así, nos vamos no todos, pero nos vamos a encontrar con una gran cantidad, un gran porcentaje de niños que fueron abusados y que esto desvió su naturaleza de alguna manera y pervirtió el modelo de Dios y los llevó tal vez a lo que son, y en su interior tal vez hay una gran tristeza, pero obviamente ellos no lo van a mostrar, pero en muchos casos es así, porque se define la personalidad. Por eso que también es una edad clave para identificar si hay abuso o no, porque si un niño era muy extrovertido y de repente se vuelve intro, no habla, algo ha ocurrido allí. Entonces, y de los 6 a los 8 años de edad se definen los valores y las creencias. O sea, el niño aprende que mentir es malo entre estas edades de los 6 y los 8, que robar es malo, van aprendiendo los valores. Pero fíjese en el último punto, de los 11 a los 12 años de edad, ellos definen la identidad espiritual. Es decir, ellos ahí, si un niño no ha escuchado nunca de Cristo en estas edades, probablemente va a ser muy difícil llegar con el mensaje de Cristo a ellos, o hacer que ellos crean. Lo que esto muestra es que nuestra oportunidad de evangelización es casi hasta estas edades, porque después no es que no se pueda, pero se va a hacer cada vez más difícil llegar a ellos con el mensaje de Cristo. Si yo les enseño en estas primeras edades que Jesús es el mejor amigo, que nunca les va a dejar, que nunca les va a separar, que la oración es la manera de comunicarnos con Él, el niño lo va a tomar y lo va a vivir como una naturalidad, el comunicarse con Dios. Pero si yo nunca le hablo ni siquiera de salvación, si yo no le comento que hay gente buena, que hay gente mala, que hay un cielo, que hay un infierno, que es una verdad espiritual, pero nosotros creemos que es muy fuerte tocar estos temas, no. Peores son los dibujos y los juegos que juegan ahí, donde salpica la sangre, sale todo, dibujitos animados donde se le salen los ojos para afuera. O sea, hay muchas otras cosas, la misma transexualidad que se está viendo hoy en día es mucho más fuerte, y los niños saben que hay homosexuales, tienen 3 años, 4 años, y saben perfectamente que hay lesbianas, que hay homosexuales, que al niño le gusta el otro niño, pero nosotros no le queremos hablar de los temas bíblicos o de las doctrinas esenciales de la cruz porque creemos que es muy fuerte para ellos. Entonces, estas son las características, por eso que las primeras edades son. ¿Qué más razones? Son los mejores misioneros y evangelistas para sus casas. Un niño que conoce a Cristo, su vida es impactada de tal manera que él va a contárselo a sus papás, le va a decir, mamá, ora. Cuando la mamá esté triste, yo creo que muchos de ustedes han tenido experiencias acá, que los hijos le han dicho, mamá, no te afliges, ora a Dios, porque mujer de poca fe. Y uno queda así como, oh, ¿cómo es posible? Y el hijo resulta que le ministró. Entonces ellos pueden ser usados tremendamente.
El liderazgo, mis amados hermanos, nosotros no necesitamos seminarios de liderazgo para adultos, necesitamos seminarios de liderazgo desde los niños, desde la niñez. Spurgeon fue un gran predicador, se estudia en los institutos bíblicos, él fue impactado en su niñez. Y muchos grandes hombres de Dios que han sido la base del Evangelio para nosotros, fueron impactados en su niñez, fueron transformados líderes desde niños. Y no me refiero a que los preparo para cuando sean adultos, sino que ejercen liderazgo desde las edades que tenían en adelante. Son una bomba atómica, pueden hacer agentes de cambio, pueden transformar la sociedad, pueden ser usados hoy, no solo mañana. Los vamos a preparar para que Dios los use mañana. No, ellos pueden ser usados hoy. Un niño convertido es un arma potente, peligrosa, porque cuando un niño cree en Dios, es que cree en Dios. Es que sí que cree en Dios y nada lo va a mover. Por eso es un arma peligrosa para el infierno. Por eso el infierno quiere destruir la niñez, destruirla, quitar su ingenuidad, hacerlo dudar de Dios. Los niños ya están dudando de Dios en tercero o cuarto básico, ya no quieren saber nada de Dios. Es terrible ver que niños de 6, 8 años ya no quieren saber nada de Dios, porque lo han escuchado de sus padres, porque han sido influidos por el entorno que tienen, pero son una tremenda oportunidad. Estas son razones. Si nosotros no atendemos hoy a estos niños, si nosotros no los evangelizamos hoy, si nosotros no los atendemos, no los consideramos, otros lo van a hacer. Ese es el problema. Mientras nosotros callamos, mientras nosotros esperamos, buscamos estrategia, mientras nosotros estamos esperando que la iglesia haga un programa, que el líder principal se le ocurra esta idea maravillosa, mientras estamos esperando todos los días, las 24 horas del día, nuestros hijos, nuestros niños, nuestra generación que viene después de nosotros, y niños que no tienen cómo conocer de Cristo están siendo evangelizados todo el tiempo, todos los días, todo el día, por otro evangelio, que no es el de Cristo, es otro mensaje, un mensaje totalmente contrario a Dios. Esa es la realidad. ¿Ya? Así que yo les voy a mandar una encuesta, la voy a subir al WhatsApp. Esa va a ser la tarea, simplemente una encuesta de un resumen de esta clase, y alguna opinión personal. Eso van a ser las 2 solo tareas que hay, ya, para que ustedes estén claros y tranquilos, pero me interesa que los que no han hecho la primera tarea, que lean los textos bíblicos, que pidan que Dios les hable a través de la palabra de Dios. Recuerden que la profecía más concreta, más certera, es la palabra de Dios. No necesitamos que baje un angelito y nos venga a entregar un mensaje. Tenemos la palabra de Dios como la mayor profecía cumplida y allí tenemos todo. Y Dios puede confirmarnos, mostrarnos cosas nuevas. Pero esta es la realidad. Por eso se levantó Ventana 414. Quiero contarles que yo conocí a Nam Soo Kim. Nam Soo Kim es un pastor de Nueva York que también es fundador de la Ventana 414. Y Dios le mostró, creo que es parte del equipo de Paul Yonggi Cho, yo no recuerdo muy bien, pero Nam Soo Kim, Dios le mostró que tenía que trabajar a los niños. Él es un coreano y tiene una iglesia coreana en Nueva York, donde se hacen todas las cumbres 414 son en su iglesia. Y ellos partieron con un programa que se llama Powerhouse, pero es un programa de talleres, porque él, como que el Espíritu Santo le iluminó y le dijo, mira, ¿tú quieres que tu iglesia crezca? Su iglesia era pequeña. Y empezaron a hacer talleres para niños, de taekwondo, de violín, todas esas cosas, ¿no? Música, instrumentos, básquetbol. Y los niños empezaron a llegar a los talleres, pero en estos talleres también empezaron a predicarle a los niños. Y los niños comenzaron a alcanzar a sus padres. La iglesia es tremenda, tienen un edificio como de 4 o 5 pisos. Yo no he tenido la oportunidad de poder ir y conocerla in situ, pero conocí a Nam Soo Kim, donde él contaba cómo en Corea se robaban a los niños varones para poder hacerlos líderes, digamos, de la política, ¿no? Del comunismo. Se los robaban. Y lo mismo hacían las guerrilleras en Latinoamérica, robándose a los niños para prepararlos desde pequeños en las guerrillas. Lo mismo hacen los musulmanes, no se roban niños. Ellos tienen niños, tienen hijos, muchos hijos, porque es la manera de evangelizar el mundo, teniendo muchos hijos, donde hoy tenemos muchos de esos hijos ya crecidos grandes en lugares importantes en el mundo.
Y lo mismo hacen los narcotraficantes, que ocupan a los niños, a los jovencitos, a los adolescentes, para ser sus manos derechas, porque ellos si se los toman presos no tienen cargos fuertes, digamos, para estar en la cárcel. Lo mismo hacen los delincuentes. O sea, todos ven una oportunidad en los niños, pero la iglesia es como que los ve como una carga, y eso es como triste. Y los padres también los ven como una carga, y eso es como triste, más triste aún, porque no estamos cumpliendo Deuteronomio 6, de hablarles de nuestro Dios, de nuestro Señor, al levantarnos, al ver la telenovela, al ir al cine, al ir al supermercado. O sea, todo el tiempo hay una responsabilidad acá de alcanzarles, primero de los padres cristianos. Pero si hay niños que no tienen padres cristianos, es la responsabilidad de la iglesia de alcanzarles. Por lo tanto, también aquí hay una responsabilidad de la iglesia. Y hay una responsabilidad nuestra en general, de todos nosotros, de alcanzar estas generaciones que vienen después de nosotros, que son generaciones mucho más egoístas, mucho más centradas en sí mismos, pero también muchas más solas. Son generaciones solitarias. ¿Cuántos niños hay afuera que anhelan saber que alguien les ama o que han nacido con un propósito? Recuerden que hoy tenemos niños tenemos niñas, adolescentes que están viviendo bulimia, que están viviendo problemas graves de identidad porque no saben qué son, más con todo lo que se les está enseñando, más con estos proyectos que van a empezar a entrar y van a empezar a enseñar a los niños desde pequeños sexualidad, pero no una sexualidad sana o una sexualidad integral, sino que una sexualidad distorsionada. Entonces, hoy es el tiempo de que levantemos donde ustedes estén, allí donde ustedes estén, una voz, pero una voz de ayuda a nuestro liderazgo, no de confrontación. ¿Por qué no hacen esto? Toda mi vida he trabajado sola. No, de ayuda, de decir, voy a crear un plan, acá hay un plan, yo pongo las lucas, yo me consigo esto, un plan de ayuda para que nuestras iglesias miren a los niños. Como alguien dijo por ahí, se arrodille a ver a nuestros niños de igual a igual como lo hizo Jesús. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, y Él no los desechó, Él los llamó, Él dejó que vinieran a Él. Fueron los líderes, fueron sus discípulos que dijeron, chao, cabros chicos, córranse, pero Jesús dijo, no, a ver, vengan para acá, déjenlos que vengan a mí, los tomó, y andaba yo creo que todo el tiempo niños rodeándolos. Preguntas, nos quedan unos minutitos, así que comentarios, preguntas, se abren los micrófonos, pueden opinar, desde ahora ya. Levanten las manitos, por favor. Hermana Gilda, tiene el micrófono abierto. ¿La escuchamos? Hermana Gilda. No, se abrió. Ah, ya. No, se Ya, abrió. la Ruth entonces está levantando la manito. Ay, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola mis hermanas, bueno, es que yo quedé con la pregunta que hizo anteriormente la pastora, si se comparaban los tiempos a los tiempos de ahora, y yo creo que con respecto al versículo y todo, tal vez lo que pasó con la generación es que se relajó, se relajó porque vio todos los milagros de Cristo, en lo que había hecho Dios con el pueblo, de Israel, y llegaron a su tierra prometida y se relajaron y ya dejaron de hablar de Dios porque no buscaron más de Dios tampoco. ¿Y hoy hay relajo? ¿Perdón? ¿Hoy hay relajo? Yo creo que sí, porque se ha dejado de buscar como corresponde a Dios, porque si uno ve la vida de Moisés, él buscó a Dios hasta ver la gloria de Dios, hasta que él dedicó tiempo con Dios, y no siempre se busca el tiempo con Dios. Ok, muchas gracias, Ruth. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Pastora? Sí. Daisy por acá. Ok, Daisy. Bueno, solo, no sé cómo, no sé si decir que es pregunta, pero
¿de qué forma podemos hacer ver a nuestros pastores, en este caso, o a los padres, la importancia que ellos tienen? O sea, los niños me refiero yo, la importancia que los niños tienen, y también ellos como cabeza, ya sea los padres como cabeza de sus hijos y los pastores como cabeza de la iglesia, la responsabilidad que ellos tienen, porque, a ver, yo veo acá, llevo bastantes años trabajando con los niños, con el área de la niñez. He recorrido todas las iglesias, he conversado con muchos pastores, con muchos líderes, he estado en reuniones, y la verdad es que da tristeza ver que en realidad los niños son, no sé, no le tienen ni un lugar, no significan nada, es como uno cuando lo escucha es como que da risa, pero así como cuiden a los niños, necesitamos a alguien que cuida a los niños, necesitamos a alguien que mientras estamos nosotros en una actividad que cuida a los niños. Los padres hay que estarles rogando de que sus hijos participen cuando hacemos talleres para padres. En total en nuestras iglesias son alrededor de 300 personas o más, llegan 30 padres, 20 padres. O sea, de verdad que da pena, de verdad que, porque hay inversión, hay muchas cosas de por medio, hay mucho trabajo. Yo sé que la oración es súper importante, pero ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo le hacemos ver de que están dormidos y que el enemigo se está apoderando de sus hijos? Y que esto es grave, porque estamos hablando de la vida eterna de sus hijos. ¿Qué hacemos? La verdad es que es una tremenda pregunta, y me gustaría, no sé si ustedes ven o saben que abajo en su Zoom ustedes tienen un botón que dice reacciones y pueden poner un dedito o un aplauso. Entonces mi pregunta es porque si algunos se sienten identificados con esto que ha dicho Daisy, ella es de Cabrero, ella es coordinadora de UMICH allí, si se sienten identificados con ella, pongan el dedito para arriba así como un pulgarcito. Lo pueden tener ahí para saber cuánto es el porcentaje. Ok, ahí estoy viendo algunos. ¡Uy! Son muchos, qué terrible. Bueno, esa es la pregunta del millón, mi amada, la pregunta del millón. En lo personal, yo creo que uno debería gestionar primero un proyecto para la iglesia local. Un proyecto simple que puedas ejecutarlo tú sola o con tu marido o con un grupo de amigos que tú ya sabes que cuentas con ellos, pero que no dependa de otra gente, porque por lo general cuando dependemos de otro a veces no se logran las cosas nunca. Entonces es como, si yo estoy sola yo puedo hacer esto, si yo estoy sola yo lo podría hacer, perfecto. Y proponer un proyecto y pedir una reunión con tu liderazgo para exponer bíblicamente la angustia en el corazón y cómo se puede implementar tu proyecto, si hay una validación de ese proyecto. Pero si no fuese así, porque no es la prioridad, porque están ocupados, o sea, los pastores están ocupados, su prioridad es la iglesia en general, por lo tanto ellos no van a atender un área como tan específica, para eso hay un cuerpo, pero ellos pueden decir sí, dele adelante, por ejemplo. Eso con respecto a la iglesia. Creo que eso sería una buena fórmula. Respecto de los padres, es un tema. Yo creo que si uno hace una charla y los padres no van, y si uno hace una segunda charla y los padres no van, es que yo creo que ahí hay un punto que tú tienes que entregarlo, porque es una carga que no nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos para ayudar, y la carga está, créeme, yo también me siento a veces como ofuscada con el tema. Pero la responsabilidad es de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantos niños que anhelan conocer a Jesús. Hay tantos niños a nuestro alrededor de nuestras iglesias o en barrios que no tienen ni un mensaje de esperanza, que la única solución para sus vidas sería alguien con Dios en su corazón que les pueda besar, abrazar o ayudar. Que yo creo que cuando llega un punto que el propio padre cristiano no se preocupa de su generación, es que yo tengo que hacer como también Jesús les dijo a los apóstoles cuando entraban a las casas, y les dijo, ustedes golpeen la puerta y se los dejan entrar, quédense ahí, compartan, pero si les dicen que no, sacúdanse el polvo de los zapatos y sigan adelante a la otra casa. Entonces llega un minuto que tú tienes que soltar esa responsabilidad, porque ya lo intentaste 1, 2, 3 veces, y hay que ver qué niños sí anhelan de Jesús, y tal vez tu llegada a ellos es la única opción de que tengan vida eterna, porque no tienen a los padres cristianos que le van a predicar. Y ahí es donde yo tengo que mirar
como más allá de la iglesia, levantar mi cabeza y mirar más allá a mi entorno, a dónde yo podría ayudar e incidir con gente que realmente anhele de él. Lo triste es, mis amados hermanos, que los niños sí quieren llegar a Jesús, sí quieren llegar a él, pero los padres, el liderazgo, la costumbre, la religiosidad, los formatos a veces impiden que ellos lleguen a Cristo, porque nuestras iglesias son adultocéntricas y están preparadas para los adultos. Por lo tanto, ellos no tienen cabida en una iglesia. Lograr que tengan cabida en un formato de reunión es maravilloso. Si se logra eso, ya es como, ¡puf!, ganamos un montón. Que sean considerados, que sean incluidos. Por ejemplo, proponer una idea sencilla, pastor, cuando estemos reunidos en presencia, ¿no? Ahora es como medio complicado, pero, pastor, quisiéramos que los niños, hagamos una reunión de oración y los niños quieren orar por los padres y lo estamos preparando. ¿Usted aceptaría que ellos oraran por los padres un día de reunión, un domingo? O sea, ahí es donde tiene que empezar la negociación y hablar con nuestro liderazgo y de alguna manera demostrarle, pero también llevarle como la solución. Porque nosotros lo que hacemos es llevarle el problema, pero no entregamos solución. Entonces, los pastores que tienen tanta cosa, cuentas, hermanos, porfiados, un montón de cuestiones. Entonces, y encima le llevamos el problema, pero no hay una solución de por medio, entonces hay que preparar un plan y decir, este plan yo lo podría hacer sola. Por lo tanto, si el pastor me dice que sí, voy adelante, llamo a mi amigo, llamo a mi esposa o a mi esposo, pero lo podemos implementar. Y eso para él puede ser el problema, pero tú también le presentas la solución de por medio. Ese es mi consejo. ¿Alguien más? Estamos en el tiempo, nos quedan todavía unos minutitos. Pastor Para que Michael alguien más. tiene su micrófono abierto. El pastor Michael es pastor, ¿eh? Así que vamos a escuchar la opinión de un pastor. Miren, creo, pastora Carol, que aquí hay un problema más de fondo, que yo de repente le digo al Señor que debiera morirse toda la generación antigua para que pase lo mismo y volvamos así de duro, porque resulta que tenemos una generación que no ayuda mucho, una generación adulta que no ayuda. ¿Por qué? Porque resulta que los niños, ya, lo que decía mi hermana, yo creo que pasa en todo, lo que decía la hermana que citaba a los padres y los padres no llegaban. ¿Sabe que las iglesias están llenas de gente simpatizante de Cristo, que es un tremendo problema? Gente que dice ser cristiana, que nunca ha sido cristiana, que nunca ha conocido a Cristo y que va por limpiar su conciencia. De hablar mucho, del liderazgo habla mucho y hace poco, mucho ruido, pocas nueces. Decimos muchas cosas, hablamos del Espíritu Santo, no lo vivimos, hablamos de manifestaciones que nunca hemos sentido. Le podríamos hablar a los niños de las manifestaciones del Espíritu, los niños nunca han visto una. Por lo tanto, es muy difícil que pueda en una iglesia así. Y lo otro es que, yo digo, la iglesia hoy no es el mejor ejemplo de muchas cosas, y pasa, ahora me dirán ustedes, oiga, que pesimista, pero es así. Nuestros vecinos no mandan a sus hijos a nuestra iglesia y no confían en nosotros porque nosotros somos más desconfiables que los que no son cristianos. Y van y dicen, es que, pucha, no quiero que mi hijo se junte con el hijo de ese que va a la iglesia porque no es el mejor ejemplo. Por lo tanto, hoy día hay un problema de gente simpatizante en nuestras iglesias que no ayuda mucho. De que sí ha habido cambios, sí. De que yo no sé si las iglesias son adultocéntricas o no. No sé si la palabra adultocéntrica abarca a los adultos, porque ni los adultos de repente están presentes en la iglesia, así que es como medio extraño, pero creo que estamos yo digo, debemos muchas veces enfocarnos en una generación donde estamos trabajando, nos tocó en esta generación, en una generación dura, una generación que cuesta mucho trabajar. Yo soy muy amigo del presidente del Consejo de Pastores en una comuna donde los niños para todos son importantes, pero nadie hace nada, nadie quiere hacer nada porque es como que todos detectamos el problema. Muchos de los que están aquí porque quieren ayudar. El tema es cuántos de los que estamos aquí vamos a hacer algo.
nos quedamos muchas veces con las intenciones. Así que creo que hoy día tenemos muchas trabas, muchas luchas, pero después de todo pesimismo creo que estamos haciendo lo correcto. Creo que hoy día hay pastores que ya nos abrimos hace rato a este tema de los niños, pero lo que dice la pastora Carol también, muchas veces mucha gente llega con el problema, pero no llega con la solución. Y para detectar problemas hay mucha gente, pero para solucionar problemas son los que faltan. Gracias, pastor. Bueno, como buen pastor habló bastante, así que... pero no se me enoje, pastor. Ahí está, ya. Estamos en el tiempo. Miren, una persona podría cambiar todo, ¿ah? Así que les animo porque ustedes pueden volcar, pueden ser usados por Dios para que los niños lleguen a Jesús. Si el 80% de las personas cristianas que han conocido a Cristo ha sido entre las edades de los 4 a los 14, si es una ventana donde uno puede entregar mucho más fácil el Evangelio y ser receptado, digamos, ser recepcionado por el ser humano, nuestra mirada de evangelización no debería ser tanto el adulto, no digo que no, pero no tendría que ser tan centrada en ellos o en los mismos jóvenes, sino que debería ser en estas primeras edades. ¿Por qué entonces ¿por qué no se mira en estas edades? ¿No? Es un tema. Hay muchas razones detrás, pero ustedes son quienes pueden resolver esto, dilucidarlo, digamos, responder al liderazgo. Hay una persona, un señor inglés, Robert Rijkes, averigüen para él para la próxima clase, les va a inspirar a que ustedes sí puedan hacer un cambio en su localidad, en su ciudad, en su iglesia, donde quiera que ustedes estén. Les va a inspirar. Robert Rijkes, búsquelo, googleelo, búsquelo ahí, como sea. Estamos en el tiempo, ¿ya? No sé si hay más preguntas, quedan solo 2 minutos de esta clase de la ventana 414. ¿Escuché por ahí un micrófono? Sí, algunos comentarios tenemos en el chat. Ya, vamos La hermana leyéndolo. Carmen nos comenta, lamentablemente nos quedamos con la oración y no con la acción. La pastora Jimena, hay que demostrarlo con hechos concretos. La hermana Saray, tiene toda la razón, un cambio de pensamientos ayudaría mucho. Y ahora último, la hermana Rosa nos dice, en muchas iglesias los niños son una molestia. Yo no lo he dicho, lo dijeron ustedes, así que no me echen la culpa a mí después. Ok, estamos, espero que esto les haya servido para reflexionar. Y les mandé por esta vía la tarea también, así que la voy a mandar igual por el WhatsApp del diplomado. Y la próxima clase vamos a ver como algunas estrategias, lo relevante de la educación y de la evangelización, de metodología y de estrategia para alcanzar estas generaciones. Así que puede que en la próxima clase tengamos algunas respuestas de qué hacer o de cómo hacer frente a la nefasta situación que vemos. Recuerden que también las leyes no van a favor de nosotros y probablemente las cosas se vayan poniendo peor. Por lo tanto, hay que ser muy estratégico en este tiempo para alcanzar estas generaciones y también para defender nuestra postura inteligentemente, con creatividad y con estrategia, digamos, y no violentamente, sino que más bien estratégicamente. Así que vamos a orar para terminar. No sé si hay alguien más. Esteban, ahí veo a Esteban. Hay varios varones, ¿eh? Felipe Carrizo, Sebastián Andrade. No opinaron nada, pues chiquillos. Un varoncito por ahí, además del pastor. A ver. Y la foto también. Ya, Felipe, a ver. Felipe Carrizo, danos tu opinión. Se va a arrepentir, yo soy súper bueno para hablar. Ya, bueno, yo concuerdo con todas las opiniones que han dicho los hermanos y lo que opinan también ustedes, pero hay que mirar hacia adelante y ver que podemos hacer algo, ver que podemos aportar, ver que podemos, ver que esta generación, yo estoy seguro que va a ser la generación que el mañana va a generar los cambios para que la futura 414 venga más preparada que la que está hoy día. Así que no, confío que Dios nos va a nosotros a sorprender en este tiempo. Y miremos hacia adelante, aprendamos de los errores que cometimos, pero hoy día accionemos para poder mirar al futuro. Eso. Excelente, no fue tan largo, ¿ves? Bueno, habilitan sus cámaras, se van a tomar las fotitos, Javiera va a tomar la fotito, así que peínense.
Ahí pongan luz ahí en su cámara. Saluden, sonrían. Segunda foto. Tercera foto. Falta un poquitín. Y la última. Listo. Súper. Ok, bueno. Señor, gracias por este tiempo, bendice a cada uno, gracias por el tiempo que has dedicado, Señor, a estudiar de ti, de tu palabra, en favor de las nuevas generaciones. Gracias, Padre, por esta oportunidad también y por el anhelo, por el entusiasmo de cada uno, Señor, de mis hermanos que están a lo largo de Chile, todos conectados, Señor, a través de esta plataforma para poder ser mejores siervos para ti, Señor, y llevar el Evangelio, como dice tu palabra, a toda criatura. Hazles descansar, bendíceles en este día y que tengan una excelente semana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por haberse conectado. Dios les bendiga, manden las tareitas los que faltan. Chao, chao. Sí, bendiciones. Chao a todos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, Dios les bendiga. Bendiciones a todos, cariño. Chao, chao, bendiciones. Otro miércoles. Chao, chao. Saludos de Temuco. Ya, digan de dónde son. Amarilla, Copiapó por acá. Bien, Copiapó, tierra amarilla. Victoria. Victoria, 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 Victoria. Quique. ¡Ey, Quique! La tierra del sol eterno. Copiapó, Copiapó. Bye, bye. Ahí está la hermana Julia de Copiapó. Saludos. Saludo, ¿no la vemos? No la vemos. Estoy sin luz. ¿Otra vez? Sí, se cortó la luz antes que empezara Pero la páguela, pues, hermana, clase. páguela. Tiene que pagarla. Hay temporal. Ya. Chao, Listo, bendiciones.